Como siempre, si pueden levantar la manito electrónica, me ayudan mucho y se abre la sesión para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a Reinaldo. Hola, ninguna. Veo una mano de Vicente Alcalá, la veo física, de manera que Vicente, tú pediste la palabra y después viene el cumpleañero Edmundo Pérez. Adelante, Vicente. Tienes que liberar tu micrófono, Vicente. Ahora sí. Ahora sí, ya. Gracias, Darío. Gracias, Reinaldo, por comunicarnos tu trabajo, tu investigación, tu experiencia de vida. Realmente extraordinaria la presentación, completísima. Y bueno, es que realmente no hay palabras para encomiarla. De todas maneras, como me habías invitado, pues yo también hice una pequeña reflexión de 3 parrafitos que quiero compartir con ustedes, simplemente como un punto que confirma y otra perspectiva sobre lo mismo. En la realidad humana concreta hay 2 componentes, uno constante, que es la naturaleza humana, otro variable, que es la historicidad humana. La naturaleza le ha sido dada al ser humano en el nacimiento. La historicidad es lo que el ser humano hace de sí mismo, individual y colectivamente. Hay algo esencial y es que el ser humano realiza su autenticidad en la autotrascendencia. Si se encierra en sí mismo, no puede realizarse como ser humano auténtico. El ser humano tiene una esencial relación de autotrascendencia que va desde el nivel de los sentidos por los que el hombre sale de sí mismo hacia el mundo. Sigue con todo el proceso del conocimiento y se completa con la apertura que implican sus acciones y sus actividades. Asimismo, el afecto, el amor, la capacidad de comunicación y las demás habilidades humanas tienen sentido en su orientación y servicio a los demás. La autotrascendencia se realiza en el dar, que implica también el recibir, y esta es la significación de la esencia social humana. Desde ahí ascendemos a la trascendencia espiritual y religiosa. Como ven, pues ahí habría que mirar todos los paralelismos con la última parte de la presentación de Reinaldo, pero pues hasta ahí dejo, con mucho gusto. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Excelente tu preparación. Hiciste la tarea bien antes de la presentación de Reinaldo. Muchas gracias. Nuestro cumpleañeros, adelante. Hola, Reinaldo. Hola, hermano. Ya lo dijo Vicente. Y como estuvimos acostumbrados durante aquellos años, lo dicho por el hermano Vicente. Entonces, primera parte, muchísimas gracias, felicitaciones. Quiero pedirte que nos amplíes, si eres tan amable, la historia de, puedo llamarlo el fundador de la fe Bahá'í en la que estás comprometido, y cómo surge esa fe en él, para poder también, con base en esa información, digerir mejor la presentación que nos acabas de hacer. Gracias, Edmundo. ¿Quieres responder, Reinaldo? Que me ponen aprietos porque necesitaría otra hora para podértelo explicar. Mira, en la más sintética píldora, Bajaola es el nombre árabe. Tienen un significado adicional.
que quiere decir la gloria de Dios. Nació en Irán. Él nació dentro de la fe musulmana y diríamos hace la siguiente etapa de evolución de la religión mundial de la musulmana a la fe Bahá'í. Vivió 75 años. Estuvo padeciendo durante 40 años desde el momento que se afilió a ser discípulo del anunciador de él, así como fue Juan Bautista, que también lo ejecutaron. El anunciador de su misión se llamó el Bab, que quiere decir en árabe la puerta por la cual entró Bahá'u'lláh. Él, muy parecido a Juan Bautista, no dejó de decir que esta era la nueva revelación de Dios que iba a venir al mundo, y por eso lo ejecutaron. Lo encarcelaron, lo ejecutaron. Por ser el discípulo, a Bahá'u'lláh lo pusieron en prisión. 2 veces en prisión, la primera en Irán y después la otra en Akka, que está en la bahía de Haifa. Y fueron los 40 años en donde estuvo exilado a 4 países diferentes, viviendo esos 40 años, y durante los cuales fue dando la revelación que consideramos nosotros que es la revelación para este mundo y momento actual. La revelación de Bahá'u'lláh tiene la peculiaridad y la bendición de que fue o escrita o dictada toda por él y validada directamente por él. Entonces no hay intérpretes intermediarios. Todo lo que tenemos, que es sin exagerarlo, una pila que se va por encima del cuadro de textos que todavía no están todos traducidos porque escribió, dictó en farsi y en árabe. Entonces eso se necesita tener mucho cuidado en las traducciones. Es una propuesta que trae al mundo moderno enorme porque no está circunscrita para este momento histórico, sino para una proyección hacia el futuro de no menos de 500.000 años de evolución espiritual de la humanidad. Lo que no quiere decir que no vaya a haber otro emisario de Dios dentro de 1000 años, que va a esclarecer mucho de lo que él dejó escrito, que ahorita nosotros no entendemos. Él estuvo exilado en esos 4 sitios en condiciones espantosas. En Akka estuvo 2 años y medio en una prisión con una ventana que le daba al mar, donde no tenían ninguna protección. El hijo menor de él, que estaba un día meditando, se desplomó por una rendija en el techo de la prisión y se clavó una estaca en el pecho y murió en los brazos de Bahá'u'lláh. Y así, toda la vida, los 40 años. Persecución. Qué bien, Reinaldo. Muchas gracias. Gracias por la explicación. John Arbeláez, por favor, libera tu micrófono. Adelante, John. Listo. Gracias, Darío. Mil gracias para todos. Con todo respeto por los teólogos, que aquí son la mayoría, indudablemente, yo quisiera expresar lo siguiente. Cuando estamos allá, decíamos, distinguevo cum santo tomate. De acuerdo, perfectamente. Aclaremos lo siguiente. Tenemos la tendencia de antropomorfizar a ese concepto de Dios. ¿Sí? Yo me aparto de ese concepto. Precisamente hace poco les presenté un trabajo sobre Spinoza acerca de Deus sive natura, tomando el concepto de Dios como la energía intrínseca de la materia, que realmente es así. Y eso concuerda muchísimo con lo que dijo Reinaldo, especialmente al final de la presentación.
El concepto de Dios, me permito expresar 3 renglones aquí. Si se comparan las características y cualidades que se asignan a ese ser conceptual de las religiones monoteístas, o Dios o divinidad, como son ser supremo, omnipotente, omnipresente, ser creador, principio y fin de todas las cosas, omnisciente, inmanente y eterno, hacedor del universo, sustentador de la vida, etcétera, por señalar solamente algunas características, esas mismas características concuerdan con la energía de la materia, porque la materia es principio y fin de todas las cosas, es inmanente y eterna, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo abarca todo y ha estado ahí desde siempre. Eso no, yo no estoy refutando absolutamente nada, simplemente estoy expresando mi concepto que puede, digamos, aclarar o enriquecer la conversación, ¿cierto? Respeto profundamente el pensamiento de cada uno, ¿cierto? Ese concepto de alma, por ejemplo, ese concepto de alma puede ser precisamente la energía intrínseca de la materia, ¿sí? Si nosotros miramos, nosotros somos parte de la, ya lo dijo Reinaldo, de la conciencia universal. Formamos parte con toda la materia viva, formamos parte de esa conciencia universal. Por eso, esa conciencia universal nos permite crear, dibujar en la mente edificios gigantescos, etcétera, etcétera, ¿sí? Les recomiendo en Netflix, hay un documental ahora, dura 45 o 50 minutos, que llama I Am, yo soy, extraordinario. Porque no solamente nosotros creemos que la mente es la que gobierna absolutamente todo, pero el corazón también trasciende nuestra limitación física, porque nosotros desplegamos una energía magnética hacia todos los que nos rodean. Con la mente, indudablemente, nosotros nos podemos comunicar telepáticamente. ¿Cuántas veces, sobre todo en las parejas que tienen mucha afinidad, no empiezan a hablar hablando de lo mismo? Es que, ve, yo estaba pensando en lo mismo que vos estás diciendo, etcétera, ¿cierto? O sea, hay un salirse de la misma materia en sí, como dice Reinaldo, un salirse de la mente física para trascender hacia otras realidades, ¿sí? Yo realmente digo, pues si nosotros desantropomorfizáramos ese concepto de Dios, que no está por allá sentado en una nubecita viendo a ver cuándo hacemos algo malo para castigarnos después, o etcétera, ¿cierto? Sino que es la bondad de la misma materia viva del universo. Yo creo que nosotros podríamos dar un paso adelante en ese concepto universal de lo que es la mente universal, para conectarnos ahí sí con todo lo vivo, con toda la materia viva del universo. Muchas gracias. Excelente, John. Muchísimas gracias. Levantó la mano Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Reinaldo, muy buenas. Muchas gracias por la presentación. Me pareció estar hace 40 o 50 años allá en filosofía, y la pregunta primera sería, ¿cuál es la diferencia? Yo oí el mismo relato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque me parece que es lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo entender aquel grupo de personas para los cuales esas preguntas trascendentales, de dónde venimos, para dónde vamos, no tienen vigencia en la vida ordinaria, y están más preocupados por el gran reto que tenemos todos, que es el de la convivencia, ¿sí? Y cuando hablo de la convivencia, hablo de la disparidad de la situación actual tan desigual, que ya todas esas cosas de que todos somos hijos de Dios, pues se cuestionan mucho, ¿no? Es que todos somos iguales, pero hay unos más igualados. Entonces, el punto mío es, primero, la primera pregunta es la diferencia del
el relato de hace 55 años que estábamos nosotros en filosofía. Y segundo, pues hay muchas personas que eso del más allá, pues no cuentan ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Y hay mucha más preocupación por, repito, por la gran desigualdad que hay y que ha habido a través de la historia. Gracias, Silvio. ¿Algún comentario adicional? Veo una manito. No veo más manos levantadas, por lo menos electrónicas. ¿Alguien quisiera? Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Libera tu micrófono. Ahora Yo sí. quiero agradecer muy sinceramente a Reinaldo por esta reflexión tan profunda que nos ha hecho sobre la esencia de lo que significa ser un hombre, o ser hombre, no un hombre, sino ser hombre. Y cómo esta reflexión necesariamente lo lleva a uno a encontrarse con Dios. O sea que la naturaleza misma del ser humano está intrínsecamente ligada con la presencia de Dios en su creación. Es muy complejo porque a la hora de la verdad tenemos que utilizar palabras que son resultado de nuestra cultura y posiblemente esas palabras no son capaces de reflejar la totalidad de lo que significa esa vivencia de Dios. Pero lo que sí es muy importante es señalar cómo dentro de esta conceptualización el poder uno reflexionar sobre sí mismo, el poder tener conciencia tanto de sus posibilidades como de sus deficiencias, el tener claridad sobre su propia realidad en el mundo y la realidad del mundo en uno mismo, hace que uno principia a intuir, no más allá, a intuir lo que significa el Espíritu de Dios. Y me hace recordar estas palabras algo que también ya lo había dicho otro africano, que era San Agustín, cuando decía, no te pongas a buscar por fuera, dado que en el interior del hombre está la verdad. Y es muy útil realmente entender que la verdad es Dios y Dios es la verdad. Y que la verdad por sí misma hay que buscarla, que a veces se pierde, tenemos evidencias, tenemos conocimiento, tenemos ciencia, pero eso puede ser parte de la verdad, pero no es la total verdad. Y realmente es el tratar de ampliar ese concepto, el tratar de entender en el espíritu lo que hay de espiritualidad, lo que significaría realmente hacer que el hombre en sí mismo sea más hombre. O sea, que en la medida en que el hombre tiene conciencia de sí mismo y tiene conciencia de esa relación con Dios y de esa relación con la verdad, se está perfeccionando a sí mismo. Porque la otra realidad también es que el hombre no es un ser perfecto, sino un ser perfectible. Gracias, Reinaldo. Yo no quiero ir más allá porque tú dijiste todo lo que había que decir. Pero yo creo que realmente aquí nos ayuda mucho a tratar de superar esa grieta profunda que en muchos de nosotros se abrió cuando pensábamos que la verdad era lo que era predicado y lo que constituía simplemente un núcleo de creencia. Y yo sí creo que el gran avance que tiene la humanidad en el momento actual, esa revelación de Dios para el hombre del siglo XX y del siglo XXI, está precisamente en ese concepto de espíritu, que no es el concepto de espíritu en contra de la carne, sino el espíritu encarnado, que se refleja en Dios y que refleja a Dios.
Gracias, Reinaldo. Gracias. Gracias, Hernando. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Jorge Luis Puerta, adelante. Dos autores que me han hecho reflexionar mucho hace algún tiempo me llevan a contrastar todo lo dicho por Reinaldo y lo que estamos conversando, y es la capacidad del mal. Primo Levi y Jorge Semprún describen a un límite máximo humano esa banalidad del mal de la cual hablaba Hannah Arendt, hablando del nazismo, de los campos de concentración y lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, en ese mapa que Reinaldo Pareja nos presenta, creo que también está esa enorme capacidad que tiene el hombre para hacer el mal, para generar el mal, para hacer padecer a otros. El gran dilema para Semprún, cuando se dedicó a escribir su libro sobre lo que vivió en los campos de concentración, era tengo el temor de que al escribir sobre esta capacidad enorme de hacer el mal, ¿sí?, mi palabra lo banalice. Entonces, me parece que en esa enorme imagen, en ese fresco que nos acaba de pintar Reinaldo, y también por donde iba Silvio con su comentario de la desigualdad, etcétera, creo que también esa enorme capacidad intelectual del hombre puede servir para hacer el mal, y eso para mí es inexplicable. Gracias, Jorge Luis. Edmundo, de nuevo, adelante. ¿Qué fue lo que dijo que había que ver? ¿Cuidar? Gracias, Darío. Quiero preguntarle a Reinaldo cómo mira la Fe Bahá'í a Jesús. ¿Qué opina de él, de la historia que conocemos como historia del cristianismo, comparado con lo de este nuevo profeta que tú nos presentaste hace un rato? Gracias, Reinaldo. Otra pregunta que necesitaría otra hora, y te mando el libro que escribí sobre ese punto, que se llama Revelación Progresiva, el eterno diálogo de Dios con la humanidad. La fe Bahá'u'lláh lo que explica es algo relativamente nuevo y diferente respecto de los mensajeros enviados de Dios que hablan en nombre de Dios. Me parece que hay dos formas de ver estos individuos, y voy a hablar concretamente de los que conocemos: Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesús, Mahoma, Bahá'u'lláh. Todos ellos de alguna manera están en la base, son los fundadores de una religión mundial. Ningún individuo, siendo simplemente hombre, funda una religión que dura 2000, 3000 años. Eso sí es evidente en estos casos que he citado. Todos los que hacen las iglesias de garaje, duran esas iglesias lo que duran ellos, pero una vez que ellos se van, desaparece el fundamento de lo que ellos estaban tratando de hacer como religión, como iglesia. Bahá'u'lláh lo que dice es: Dios, que nos creó a imagen y semejanza de él, nunca desde que el hombre apareció en la tierra como especie pensante, ha estado abandonado de asistencia divina para guiarlo en su desarrollo espiritual. Siempre le ha mandado un individuo que ha hablado en nombre de Dios, con la autoridad delegada por Dios para hablar en nombre de él, dando al hablar una revelación completa de cómo relacionarnos con Dios y con los demás.
y cuál es nuestra finalidad como seres humanos. Entonces, en ese sentido, Jesús es del mismo carácter de Moisés, de Krishna, de Mahoma, de Buda, de Bahá'u'lláh. En este sentido, acuérdense que si uno agarra los textos bíblicos de cuántas veces dice Jesús, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Yo no hablo por mí mismo, sino lo que mi Padre me ha dicho que debo hablar. Yo no soy igual al Padre. El Padre está por encima. ¿Por qué me llamas bueno? Nunca. El único que es bueno es Dios, etcétera, etcétera. Tú los pones en paralelos y te das cuenta que no se puede concluir que Jesús es hijo de Dios en sentido literal y menos que es Dios encarnado. El Dios concebido como el Dios infinito es imposible volverse finito. Es una contradicción en términos que no es posible. No hay entidad humana que pueda albergar a Dios el infinito. Entonces, en ese sentido, Jesús es tan extraordinario como Mahoma, como Bahá'u'lláh, como Krishna, como Buda. Solo que en el momento histórico en que aparecen, ellos sí tienen una misión diferente del uno del otro. Y tienen una misión específica de guiar a ese pueblo al que se le habla, en el idioma en que le habla, en el estadio espiritual en que se encuentran, utilizando las imágenes más apropiadas. Y ahí en gran parte de lo que Silvio decía, Silvio, el antropomorfismo, ¿quién fue? John Arbeláez. John. El antropomorfismo es inevitable porque tenemos que expresarnos en el lenguaje humano y no podemos expresar realidades divinas sino en lenguaje humano. Entonces, no hay absolutamente posibilidad de disociarnos completamente de la realidad divina sin expresarla en términos humanos. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco que lo hacen estas manifestaciones de Dios, de darnos una imagen más o menos comprensible de quién puede ser este creador del universo, autosubsistente, increado, eterno, inmortal, todopoderoso, etcétera, etcétera. Gracias, Reinaldo. Permíteme, sí. Darío, quiero preguntarles, ¿quién es el actual sucesor de Bahá'u'lláh, fuera de Reinaldo Pareja? Interesante. Hubo una secuencia. Él mismo dejó escrito un testamento en que dejaba a su hijo, Abdul Bahá, la foto del que yo mostré en la presentación, como el único autorizado intérprete de sus escritos. Él, a su vez, designó a su nieto, Shoghi Effendi, como el único autorizado para hacer interpretaciones de los escritos de Bahá'u'lláh. Cuando Shoghi Effendi murió, no tuvo descendencia. Entonces buscaron cuál sería entonces la forma explícita de mantener continuidad de la presencia de alguna cabeza directiva. Y lo encontraron en los escritos de Bahá'u'lláh y se llama la Casa Universal de Justicia, que está radicada en Haifa, Israel, en el Monte del Señor, el Monte de los Olivos. Ahí está la sede principal, está compuesta por 9 individuos que son elegidos por todos los representantes de las asambleas nacionales de todos los países donde hay una. Se reúnen cada 5 años, son alrededor de 3.000 a 5.000 personas que votan por 9 individuos y los que tienen más número de votos, los primeros que tienen más número de votos, son elegidos a la Casa Universal. Bahá'u'lláh le dijo que le daba la garantía de la orientación divina para que pudiera dirigir la fe Bahá'í por el tiempo que dure. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Y yo quisiera hablar, pero no me... Adelante, Carlos. No ves mi mano. Ahora oigo tu voz y te vemos de lado, pero te escuchamos. Adelante. Ahora sí estás de frente. Me parece magnífico, Reinaldo, el trabajo que se presentas en tu libro. Y yo veo 2 planos
y tengo pregunta para cada uno de ellos. Un primer plano es un plano de investigación analítica, de una cosmovisión de todo lo religioso, muy bien enfocado, en una conferencia muy agradable de escuchar. En ese plano, yo le haría la pregunta de por qué no incluiste la visión racionalista como fuente de a donde vas a aterrizar después en el mundo religioso. La visión filosófica que nos enseñaron de uno bueno y verdadero cabría y entraría aquí. Y faltaría que nos abrieras una orientación desde ese ángulo de la evolución. Nadie discute en este momento sobre la evolución, incluso del ser humano mismo. Entonces sería bueno que lo introdujeras. Y ahí es la primera parte. En la segunda, que es menos atractiva para mi gusto, es la visión apologética, en donde nos informan que yo me acabo de enterar que hay un señor cuyo nombre no logro decir cómo es, va algo, que tiene una visión religiosa, y entonces ahí sí me siento en una relación apologética de alguien que quiere decirme que lo actual o lo conocido general, pues no es lo único, no es tanto, y que existe, y entonces los interesados pues pueden mirarlo. Esa visión apologética de publicidad hacia una cierta religión sí ameritaría un libro más directamente en esa dirección. Reinaldo. Quedo medio mudo porque las dos son realmente, otra vez, muy grandes. No me acabó completamente quedar clara la primera parte de la pregunta. ¿Quieres repetirla, Carlos? Pero tienes que liberar tu micrófono, Carlos. ¿Y me la puedes resumir de nuevo? Sí. Resumido. Si dentro de la visión de las diferentes fuentes de cómo uno puede penetrar ese mundo, no está una visión ontológica, no está una visión de evolución. Déjamelo hasta ahí porque por lo menos tengo una respuesta a esa parte de la última que dices de evolución. No tengo más. La perspectiva de la fe Bahá'í sobre la evolución es muy interesante en este sentido. Dice que contrario a lo que afirma la ciencia, nunca van a encontrar el eslabón perdido entre el mico y el hombre. El hombre desde su principio genéticamente era hombre. Que haya pasado por estadios evolutivos similares a toda la evolución de todas las especies, nada extraordinario. Pero el momento en que hizo sus primeras manifestaciones como hombre fue ese momento en que, diríamos, se declaró como especie humana pensante, reflexionante, con capacidad de autoconciencia, diferente a todas las demás especies. Entonces, no hay una contradicción entre la ciencia y la religión en ese punto. El hombre evolucionó junto con toda la materia, así como John Arbeláez decía, pero siempre desde el principio, desde el origen, era hombre, solo que tardó lo que tardó en aparecer como y manifestarse como hombre. Ok. ¿La segunda? ¿La segunda? La segunda pregunta. Sí, Carlos. Que no están en lo que oí, en el mismo nivel de profundidad, de investigación, de aporte, ya no esa cosmovisión religiosa con sus diferentes fuentes de origen, sino una visión apologética de que tú crees en lo que crees y no lo comentas. Y es interesante, pero lo otro no es... sí, no están en el mismo nivel porque son dos planos diferentes.
Correcto. ¿Capté bien o capté mal? Correcto. Me parece que captaste, sí. Muy bien, muy bien. Reinaldo, hay una petición de Silvio que pienso que hizo dos preguntas y no sé si Silvio las quiere repetir, pero piensa que no te las respondiste. ¿Recuerdas lo que te preguntó Silvio? En parte, me acuerdo mucho sobre todo la segunda, que me parece totalmente de acuerdo con él. Y volvemos a lo que decía, el punto de partida. Todo depende del punto de partida donde tú te ubiques, que Vicente lo aclaró y quién más fue el que lo dijo. La autoconciencia que todos tenemos, la capacidad de ser autoconscientes, nos define en todos los planos que vivimos. Entonces, si tu autoconciencia es que lo más importante en este momento para preocuparnos es por las relaciones interpersonales, por la justicia, por la desigualdad, y eso es lo más importante y lo otro es demasiado etéreo y inagarrable, muy bien. Todos los que estén trabajando por el bienestar de la humanidad están haciendo la voluntad de, no la voluntad, porque ahí lo volvemos a poner en el lenguaje anterior, están llevando a cabo para lo cual fuimos creados. Nosotros somos amantes naturales de Dios. Y al hacer y a convertirnos en ese circuito de la fluidez del amor en el mundo, estamos afrontando lo que Silvio estaba diciendo y no necesariamente tienes que reconocer la parte espiritual si no te llena. La primera pregunta, ¿cuál era, Silvio? Bueno, la primera percepción es que un grupo muy grande de personas, pues las preguntas fundamentales de dónde venimos, para dónde vamos, pues no tienen sentido. Es decir, no tiene sentido porque no hay que responderlas para vivir. Volvemos, creo que vuelvo a repetir lo mismo. Sí, quien no esté preocupado por eso no tiene por qué angustiarse. Pero en el fondo, como ya lo subrayaba Hernando, hay algo en nosotros que nos diferencia de todas las otras especies. Y es esta capacidad de ser conscientes, de que somos conscientes y de que tenemos de alguna manera que definir cómo relacionarnos con los demás. Hemos tenido una enseñanza permanente en todas las religiones. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y ese es el fundamento de toda la ley, de la existencia humana. Entonces, si tú no quieres ponerle esa dimensión espiritual y de todas maneras, si le respondes a las inquietudes de lo que nos está aconteciendo en este momento y busca las soluciones desde la perspectiva de la ética, la moral, la justicia y el amor, estamos bien. Yo no creo que entonces haya que profesar que seas budista o que seas otro, ¿no? Estamos en lo mismo. Hay dos personas levantando la mano, Edmundo y Vicente. Adelante, Edmundo. Tú cumples años hoy, de manera que tienes el privilegio. Aprovechese. Es que le tengo un especial cariño a Reinaldo, además de a ustedes. Es que por eso... ¿Me permites decirlo por qué? Él cuidó a mi madre cuando yo estaba en Cali. Sí, así es. Una época emocionantemente dura, pero profunda. Si algún ser me marcó en esa época de filosofado, cuando Reinaldo viajó, si bien recuerdo, por magisterio a Cali y me encomendó a su mamá, que estaba sumamente enferma con una arteriosclerosis múltiple, y tuve esa misión encomendada por él hasta cuando ella comenzó su nueva vida. Pues sería para una conferencia de esta, si no fuera porque es tan íntimo, tan personal. Pero es la razón por la cual a Reinaldo ustedes en más de un momento me han escuchado que le digo hermano.
porque Él así me bautizó. Fuimos hermanos de tratamiento con su madre y para colaborarle en el puente hacia la eternidad. Entonces sí, nos tenemos un especialísimo afecto, muy fundamentado, y considero que se justifica aprovechar el tiempo que tenemos con Reinaldo y el hecho de que sea el cumpleaños, pues gracias Darío, solo que me siento hasta cierto punto vocero de una que otra inquietud que puede estar flotando en el ambiente y por eso me atrevo a volver a levantar la mano. Me remordería si pienso que hay alguna pregunta que puede ser benéfica para la información de todos y para que Reinaldo tenga la oportunidad de compartir lo que piensa, lo que siente, lo que vive y el esfuerzo que ha hecho para esta tarde no hacerlas. Entonces, Reinaldo, por eso va una nueva. Y es la siguiente, aun cuando algo sugeriste hace un momento, si te parece, me gustaría que nos contaras cómo vive un seguidor de la fe Bahá'í en el día a día, excepto Reinaldo Pareja, pero aquellos que están en tus manos, por cuyas vidas vas pasando, ¿qué le sugieres independientemente de la parte que acabas de exponer en cuanto a Dios, tu visión de Dios, de la espiritualidad, de la esencia del hombre, del ser humano? Pero en su vida práctica, en su vida personal, ¿qué principios, qué valores lo guían a la luz de esta fe? ¿Me guían a mí o a los que comparto con él la fe con ellos? No, a los que comparten contigo la fe. Es decir, no tu vida, sino la vida de aquellos que están dentro de tu mismo grupo espiritual. Okay. ¿Cuáles son sus principios, sus valores en el diario vivir? Son realmente muy pocos, pero muy profundos. El primero es no perder nunca. Obviamente, si le hago esta pregunta a todos, todo el mundo me dicen 1, 2 o 3. ¿Cuántos alimentos, cuántas comidas hacemos al día? 2, 3, las que sean, no importa, pero si no comes todos los días, tu cuerpo no funciona. Tú tienes que alimentar tu cuerpo para que éste te sirva para hacer lo que tengas que hacer y lo que quieras hacer. Entonces, en ese sentido, la fe Bahá'í no es diferente a todas las otras. Hay que mantener el alimento espiritual diario y es el contacto diario con Dios. De la forma como nosotros lo hacemos es porque tenemos por lo menos 2 libros así de gruesos de oraciones dejadas por Bahá'u'lláh para todas las circunstancias habidas y por haber. Entonces tú tienes ahí de dónde elegir tu alimento diario. Lo que no quiere y no excluye el que quieras hablar con Dios en forma personal. Pero si no hay contacto diario, imposible mantener viva la llama de esta pasión. Lo segundo es el amor a Dios. No, ¿se acuerdan en la forma del Evangelio que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y se olvida del prójimo, realmente me quiere? Es servicio. Lo que todos los días nosotros, por lo menos, pensamos conscientemente de que en alguna forma hay que expresar ese amor a Dios y esa gracia, esa gratitud de haber sido creados a imagen y semejanza de Él, expresarle en alguna forma de servicio. Y tenemos 4 o 5 formas que nos ofrece la fe de hacer ese servicio. 1, la enseñanza directa al que quiera escucharla. 2, el que quiera orar con nosotros, lo invitamos a hacer eso. 3, enseñanza a los niños de los principios morales y éticos, pues desde jovencitos. 4, trabajar con los jóvenes para que aprendan a servir. Y 5, mantenernos en contacto, pues, con todo lo que está pasando en el mundo para poder iluminar al que quiere escuchar el punto de vista de la fe Bahá'í de cómo poder resolver algunos de los problemas monumentales que tenemos entre las manos. Y uno de ellos es fundamentalmente cómo logramos elevar la conciencia planetaria a que todos nos reconozcamos
que todos somos pertenecientes a la misma raza humana. No hay raza blanca, no hay raza negra, no hay raza amarilla. Todos pertenecemos a la raza humana. Y si la raza humana es una, todo el planeta es nuestro territorio, es nuestro país. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarnos. Excelente, Reinaldo. Muchísimas gracias. Una última pregunta, Vicente Alcalá. Levantaste la mano. Libera tu micrófono, Vicente. Ahora sí. Gracias, Darío. Y gracias a los comentarios de mis amigos a la magnífica presentación de Reinaldo. Tengo 3 puntos que solo voy a enumerar. Primero, dice Lonergan que es mucho más conveniente pasar de la dialéctica de los argumentos al diálogo del encuentro entre personas. Y yo creo que es lo que nosotros hacemos. Podríamos discutir, podríamos argumentar, pero lo más importante es el encuentro entre nosotros, saber que queremos buscar la verdad, la amistad, el amor, la solidaridad. Y pasa a segundo plano los puntos de vista o los argumentos. Lo segundo, la preocupación de Silvio y de Jorge Luis, todo el problema del mal, pues daría para toda una tertulia y analizar muy a fondo esa realidad, no solo teóricamente, sino lo que implica en la vida de las personas. Silvio además planteaba lo que podríamos llamar un laicismo, es decir, a cuánta mucha gente explícitamente no le interesa, no le importa, no se hace las preguntas que nosotros en la tertulia y en el blog nos hacemos. Bueno, eso también daría pues para otra presentación. Y lo tercero es simplemente una imagen que tiene que ver con lo del ecumenismo, el respeto a los demás, pero sin ocultar o sin ignorar la propia convicción. La imagen es la de un día nublado y un día con sol brillante. Yo nací en una ciudad que tiene más de 300 días al año de sol brillante y por lo tanto me gusta mucho más los días soleados que los días con nubes. Lo cual quiere decir que las nubes y el día con nubes, pues es maravilloso, es excelente, es admirable, es de agradecer, pero no quita que otros días con sol brillante sean más brillantes que con nubes. No más. Gracias, Vicente. Qué manera tan buena de cerrar esta reunión, Vicente. Creo que nos has concentrado de nuevo. Yo solo quería decir 2 palabritas que me han impresionado mucho oírlos esta noche, esta tarde, a todos ustedes de la diversidad, y tengo puntos de vista, algunos diferentes, otros semejantes, pero hace una semana me invitaron a hablar sobre mi experiencia, mi evolución religiosa a un grupo de compañeros del Liceo Francés, la gran mayoría o ateos o de otras religiones. Y uno de los puntos cuando estaba terminando, me lo dijo un compañero que precisamente Martín von Hildebrand, que va a estar con nosotros, que ha vivido 40 años en el Amazonas, que me impresionó mucho, y es que yo hablaba de la energía y que todo era energía y que todos éramos energía y que muchísimas religiones y fees y profetas y todo colocaban al hombre como el centro de esa creación. Y él me decía, mira, el único punto que yo estoy absolutamente convencido es que todos somos uno, no solamente los hombres, los animales, las plantas, el aire, la tierra. Todo esto es la evolución de la energía.
y somos uno, no hay diferencia. Nos expresamos de todas las formas diferentes. El hombre que cumple años hoy recomendó hace unos días el Kybalion, y por pura curiosidad y porque el mundo lo había recomendado, me puse a leerlo, a escucharlo por YouTube. A propósito, está gratis. Me puse a escucharlo, y en el Kybalion como que pega todo. Él habla del todo, el all. Ese todo es Dios y somos Dios, y está dentro y está afuera y está al lado. Y para mí, yo no me complico más la vida. Pienso que esto es todo. Y es lo único que quería contribuir con lo maravilloso que hemos oído hoy. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos. Si hay algún comentario más, nos vemos. Semana entrante volvemos a la realidad de la situación de Colombia con la encuesta de los 12,000 estudiantes y el resumen que están preparando Goyo y su equipo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades, gracias Darío. Gracias a todos. Reinaldo, muchas gracias. Muy Chévere, Reinaldo. Abrazos del mundo de la Excelente. Gracias. Abrazo, Jorge Luis. Ok, chao. Chao. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Reinaldo. Feliz Gracias, cumpleaños, Reinaldo. Edmundo. Edmundo, y por favor controla a Elsa. ¿Cómo es posible que nos está amenazando aquí en la Florida, Elsa? Elsa es el nombre de la tormenta tropical que viene para la Florida, se llama Elsa. Ya estoy en proceso de absorción. José Luis, Buena conferencia, muy buena conferencia, Reinaldo. Gracias, Reinaldo. un placerazo que me hayan permitido hacerlo. Gracias. Un gusto conocerlos a ustedes. Mi amigo Reinaldo, que no lo haya visto nunca en la vida. Yo he leído sus libros sobre el mal, por ejemplo, hay uno que Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Gracias, José Luis. hasta otro día. Muchas gracias. Hasta luego. Te acompañamos, José Luis, de verdad. José Luis,